Vamos a poner aquí el título. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que se están conectando. Saludos. Estoy aquí colocando el título de la presentación que vamos a estar haciendo hoy en compañía de... A ver, vamos a fijarlo. A ver. Buenas noches a todos los que se están conectando. Vamos a esperar que Tiare Tapia, que es la psicóloga que va a estar con nosotros el día de hoy, se una a esta transmisión. Tiare, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José Enrique? ¿Todo bien? ¿Cómo has estado? Bien, gracias, bien, gracias. Qué bueno saberlo, me alegra mucho. Bueno, Buenas tardes a todos. sí, saludos a todas las personas que se están conectando. Bueno, mi nombre es José Enrique Morales, yo soy psicólogo clínico. Eh, Trabajo esencialmente con niños, adolescentes, también trabajo con adultos. Y hoy, en compañía de Tiare, que ya le doy la palabra para que se presente, vamos a estar conversando un poquito de un tema bastante importante que a veces no se le da la atención que quisiéramos y que nos encantaría que se le diera. Y tiene que ver con el autocuidado, eh, que a veces se nos olvida a los papás, a los cuidadores, abuelos. Entonces nosotros vamos a estar hablando sobre estrategias de autocuidado para papás, mamás y cuidadores en general de los niños. ¿Okay? Así que Tiara, te doy la palabra para que te presentes y saludes a las personas que están por acá. Muy buenas tardes, José Enrique, buenas tardes a todos. Es un placer para mí ser parte de esta iniciativa de la Clínica Hospital San Fernando y del Instituto Panameño de Terapia Familiar, de hacer estos lives con información relevante para estos días que nuestra vida ha cambiado tanto Sí. y a la cual nos tenemos que ir adaptando poco a poco, ¿no? Entonces la idea de estos lives ha sido justamente buscar temas que puedan servirnos y a las personas que nos escuchan y comparten con nosotros para justamente hacer esa adaptación lo más sencilla posible y lo más fácil para cada De- uno, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Nosotros dos formamos parte del Instituto Panameño de Terapia de Pareja y Familia, que es uno de los institutos en Panamá dedicados a preservar y cuidar la salud mental de la población. Continuamente estamos haciendo actividades sociales, continuamente estamos realizando entrevistas con nuestros colegas que son especialistas en terapia de familia y de pareja, nuestros colegas que también son especialistas en el área de infanto juvenil y nos dedicamos a este tipo de actividades, a hacer concientización y también a la práctica clínica. Bien, entonces, vamos a empezar. ¿Te parece, Tere, que empecemos allá Sí, a sí, meter el tema? Sí, claro. por supuesto. Mira, el tema del autocuidado es un tema que, como bien decía al inicio, muchas veces pasa desapercibido porque empezamos a planificar trabajo, la escuela de los pelados, empezamos a planificar muchísimas cosas y actividades de autocuidado siempre o la mayor parte del tiempo queda de último en la fila de las tareas que tenemos que hacer. Entonces, a largo plazo, vamos viendo consecuencias negativas que las vamos a ir revisando continuamente en unos minutos mientras vamos, a medida que vamos avanzando. Entonces, cuando yo converso esto con los papás que van a consulta, a mí me gusta mencionar la analogía de esta de cuando te montas a un avión, te sientas contento porque vas de viaje y aparece la grabación que te dice, en caso de emergencia, se va a abrir y va a llegar a ti una mascarilla que debes utilizar, que debes aplicártela. Primero, debes aplicarla contigo mismo. Si tienes a tu hijo al lado, si tienes una persona que requiera ayuda, que esté a tu lado, no importa. Primero, aplícala contigo, siéntete cómodo y empieza a respirar. Y entonces, una vez que ya estés listo, úsala con ve con la persona que está al lado y ofrécele la ayuda. Y esta analogía me gusta muchísimo para poder empezar el tema del autocuidado porque, sabes, a veces queremos dar todo por todo, naturalmente, por las personas que amamos, por las personas que más queremos. Sin embargo, nos toca hacer un alto, nos toca analizar y evaluar qué tanto estamos haciendo por nosotros mismos, ¿no? Y es muy importante que poco a poco vayamos notando estas sensaciones
vayamos notando cómo nos estamos sintiendo en el día a día para poder entonces dedicarnos y ser más eficaz en la crianza, Tiare. Sí, claro, porque además, si yo no estoy bien, ¿cómo puedo esperar que los que dependen de mí estén bien? Entonces, de alguna manera, el obviar nuestro autocuidado, el no tomar en cuenta las cosas que me están afectando, los momentos que tengo, las emociones que tengo, cuando estoy muy sobrecargado de trabajo, no puedo dar esa atención a quien lo necesita de forma adecuada, porque yo no la estoy recibiendo para mí. Entonces, dársela al otro es complicado, es muy difícil. De hecho, eh, cuando estamos en la consulta, estamos constantemente viendo a papás que nos dicen, es que estoy agotado, es que ya no puedo más, es que esto es muy Sí, cansón, estoy todo el día pendiente de lo que está haciendo, o estoy todo el día pendiente de que esté en la escuela, haga la tarea, se conecte con el profesor, no se olvide de esto, más el trabajo, más nuestros estreses cotidianos, que si tengo que salir a comprar, que si en este momento el virus. Y claro, empiezo yo a resentir ese tipo de cosas y claro, mi conducta con el otro también empieza a cambiar, ¿no? Y empieza a ser menos tolerante, la paciencia se va agotando y claro, los papás empiezan a sentir, los papás o los cuidadores, ya sea los abuelos, las nanas, también empiezan a sentir como esa sensación de agotamiento que si no le ponemos cuidado y si no le ponemos atención, pues al final va a repercutir en mi relación con el otro, sí, que sí, además necesita definitivamente. cuidado, ¿no? Exactamente, necesita nuestro cuidado. Y tú comentabas algo interesante al inicio, y es que nos encontramos en un contexto un poco difícil, que no se puede obviar, no se puede obviar. Estamos en una pandemia mundialmente, estamos atravesando por un contexto muy difícil y naturalmente las investigaciones han hablado, naturalmente consigo van a venir consecuencias psicológicas negativas, llámese aburrimiento, sensación de soledad, angustia, estrés constante, ¿no? Entonces, eh, Depresión. depresión muchas veces, ¿no? Estos últimos días ha ocurrido de que muchos colegas reportan de que han estado recibiendo a personas con ansiedad, con depresión, y tiene que ver mucho el contexto que estamos atravesando. Entonces, hay que recordar de que este tipo de situaciones o de sensaciones que vamos a experimentar en este contexto tan difícil son naturales y tienen sentido en esta situación tan difícil que estamos atravesando. Sería extraño no sentirse de esa manera, de hecho. Sería muy extraño no sentirse de esta manera. De hecho, mucha gente piensa que a nosotros no nos pasa, e incluso nosotros como terapeutas también nos ocurre. Entonces, Claro. eh, es importante, número uno, tener eso presente, ¿no? Tener eso presente de que estamos por un momento, estamos atravesando un contexto complicado, un contexto que requiere del doble de esfuerzo por autocuidarnos, que requiere el doble de esfuerzo por hacer actividades de autocuidado por nosotros mismos y para nosotros, ¿no? Mm, mm. Y también poder reconocernos a nosotros mismos como adultos, que toda la experiencia del teletrabajo está siendo también complicada y cansona. Todo el tiempo Sí, que pasamos frente a la pantalla, además estar pendiente de que nadie grite mientras yo estoy trabajando, porque entonces la gente en el trabajo se va a dar cuenta que yo tengo chiquitos en la casa, además tener que detenerme, pararme a cocinar, hacer todas estas cosas que hacen que justamente estemos mucho más en el borde, con muchas menos posibilidades de tomarnos un respiro, que quizás en el trabajo yo me paro y camino un poquitito entre mis compañeros y me relajo un poco, pero es que en la casa no lo puedo hacer porque cuando voy y me relajo es para atender lo que está pasando fuera de mi ambiente laboral que ahora se ha es el convertido en mismo, mi casa. es ahí mismo, ¿no? Exactamente. Es Entonces, ahí mismo, ¿no? y yo creo que, y creo que poder reconocernos eso a nosotros como adultos y obviamente también reconocérselo a nuestros hijos porque ellos están haciendo la escuela de forma virtual, es parte de esa toma de conciencia y de ese autocuidado, poder reconocer que estoy cansado, poder reconocer que esto es que a veces se hace demasiado lo que está pasando y tomarme un par de minutos para mí no va a afectar entonces las otras cosas que tengo que hacer, ¿no? Definitivo, definitivo. Y muchas veces nosotros pensamos, existe esta creencia de que el estrés únicamente va a aparecer situaciones de crisis, ¿sabes? Por ejemplo, compromisos económicos que no podemos sufragar por la situación en la que nos encontremos, por ejemplo, situaciones de desempleo, el tema de la pandemia, una separación de familia, y no es tan necesariamente que tiene que ocurrir una crisis para que nos sintamos estresados.
el rol materno, el hecho de cuidar de nuestros niños, el hecho de convivir día a día con ellos, que es una actividad bonita, ¿no? Que es una actividad muy linda, muy entregada de parte de los papás y de los cuidadores hacia los niños, también puede traducirse en situaciones estresantes. Entonces, Claro, claro. puede esto traducirse en situaciones estresantes precisamente por lo que comentabas, ¿no? Hey, estás en la computadora la mayor parte del día durante 8 horas, el tiempito que tenías en el trabajo de ir a la cocineta, de ir a la cocina, a la máquina de los snacks, ya no está. Entonces, el tiempo que te vas a parar de la computadora es para ir a resolver quién va a ver la televisión primero o quién va a jugar primero con el PlayStation o decirle que cambien ya, que lo bajen un poquito, ¿no? Entonces, el rol de cuidador, de estar en casa constantemente, naturalmente va a traer consigo este tipo de complicaciones. Y vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando eh, qué cosas, cómo nos podemos dar cuenta de que ya es momento de hacer un alto. Yara, yo quisiera preguntarte una cosita. Tú tienes muchos años de experiencia en la clínica. Seguramente has visto a muchas personas pasar delante en el consultorio. Cuéntanos, no sé si tienes en mente o si de repente siempre te recuerdas de un paciente icónico que producto de una baja frecuencia en la cantidad de actividades que hacía, de autocuidado, tuvo algún tipo de impacto negativo ya sea en la crianza con sus hijos o de hecho en la salud mental con esa persona, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay, especialmente cuando atendemos niños y adolescentes, pues obviamente la inclusión de los papás dentro del proceso terapéutico es súper importante. eh, y justamente lo que podemos ver en algunas ocasiones son estos papás que están súper entregados a que los chicos salgan adelante, que puedan aprovechar su tiempo, que hagan una serie de actividades que a futuro van a significar cosas positivas para ellos, papás que quieren poner límites, papás que tienen estructuras. Y claro, llegan momentos en que quizás por la naturaleza propia de este papá o justamente por lo que la sociedad nos ha empezado a demandar en términos de cómo los chicos se relacionan con las pantallas o cómo los chicos se relacionan con los deportes, con la escuela, eh, que son papás que empiezan a querer controlarlo todo o a estar muy encima de lo que los Sí, chicos están haciendo y terminan justamente no poniendo atención a lo que a ellos les pasa y están queriendo controlar todo lo que pasa alrededor de ellos. Entonces, claro, esto va causando un desgaste, una frustración en estos papás. Si hoy, particularmente hoy, ella ve media hora más de televisión o está media hora más conectada a la pantalla, siendo esta mamá una mamá que tenía rutinas muy bien establecidas, que se cumplían los horarios, ¿cómo va a afectar eso a lo que ya tú has hecho? claro, Porque no es una cosa de transformarlo en una costumbre, ya de aquí en adelante vas a hacer lo que tú quieras, no, no se trata de eso, se trata de que hoy yo puedo darme un break, que hoy yo puedo hacer una excepción, que esa excepción no va a romper la regla, que esa excepción no va a destruir lo que yo ya he hecho, pero que me puede dar una media hora, unos 20 minutos, una hora de flexibilidad a mí para yo tomar en cuenta lo que yo necesito y darme ese espacio. Porque claro, nos asusta el tema de las pantallas, por ejemplo, que si el niño está muy conectado a la pantalla, ¿cómo les va a afectar? En este momento pasan gran parte del día conectados, pasan gran parte del día teniendo sus interacciones sociales que están sumamente restringidas porque no podemos salir, porque no pueden ver a los amigos, porque no pueden ir a la escuela. Y entonces quiero restringirles también esa parte. Entonces estoy queriendo controlarlo, yo me estoy desgastando porque entonces si no está en la pantalla yo tengo que entretenerlos o yo tengo que jugar con ellos o yo tengo que hacerles las actividades. Entonces yo claro, tampoco logro descansar. Entonces yo claro. creo que ahí lo que dices tú de que también la parte de crianza es hermosa y preciosa, pero que también puede ser una situación de estrés, es súper válida. Y estaba leyendo un poquitito algunas de las cosas que han estado escribiendo algunas personas. Y claro, el hecho de sentir que mi trabajo no se valida, que lo que estoy haciendo como que no contara, también es una parte que hace que nos desgastemos. Sí, Y el desgaste emocional, obviamente, hay, alguien lo escribía, el desgaste emocional es no cuidarse. Yo creo que en ese sentido, pues sí, es algo que vemos y no solamente hemos visto en tiempo de pandemia, sino que también lo hemos visto desde antes.
de estos papás que están sumamente pendientes de todo, que rico que lo estén, pero que entonces pierden un poco de perspectiva que ellos también se tienen que cuidar. Cuando nosotros Claro, nos claro, cuidamos, los papás nos cuidamos, les modelamos a nuestros hijos también cómo cuidarse. Y yo creo que eso es claro. algo que se nos olvida. O sea, el tema de que yo soy el modelo para todo lo que hacen nuestros hijos. Yo como mamá, en este caso, obviamente el papá, la abuela, la nana, son modelos. Entonces, claro, cuando yo le modelo a mi hijo que yo también me sé cuidar, que yo también sé poner límites, que yo también sé reconocer cuando yo necesito algo más, es algo, una herramienta que ellos también van a aprender en su vida y la van a poder utilizar más adelante. Yo creo Sí, que a veces perdemos un poco esa, sí. esa concepción, ¿no? El modelaje es clave, ¿no? Sí, Algunos se tiene mucho la creencia de que con sermones, diciéndole estadísticas, diciéndole que tiene que hacerlo porque si no va a pasar esto, esto y esto, y muchas explicaciones, realmente se ha visto que eso no funciona. Funciona mucho mejor y el niño aprende mucho mejor y más efectivo con el ejemplo que tú le puedas dar. Cosas tan sencillas claro. como si quieres que tu hijo empiece a comer en la mesa, te toca sentarte en la mesa con él. Te toca a ti sentarte en la mesa y olvidarte de ver las noticias desde el sillón, ¿no? Para precisamente que él aprenda ese tipo de comportamientos. Entonces, una Mm. cosa que me encanta que hayas mencionado sobre el modelaje es que en consulta con una niña que tenía síntomas de estrés por una situación particular que estaba viviendo en el colegio. Estuvimos trabajando algunas estrategias y a la siguiente semana me dice, José, quiero que sepas que esta semana mi mamá llegó muy brava del trabajo y no sé qué le pasó. Y yo le dije, mamá, ven, siéntate aquí, vamos a respirar, que José, el psicólogo, me estuvo enseñando que nos ponemos la mano en nuestra pancita y hay que notar cómo el aire va entrando por nuestra nariz y cómo lo vamos botando lentamente por la boca. Eso me llenó de mucha ternura, de mucho amor, porque, Claro. sabes, a veces pensamos que los niños no captan este mensaje que Mm. transmitimos en consulta y qué lindo, ¿no? Qué lindo el hecho de que pueda notar que su mamá está gritando, quizá por la expresión facial, quizá por las cosas que dice, quizá porque hubo silencio, quizá porque no le respondió cómo le fue en el trabajo, ¿no? Entonces, qué lindo que la niña le diga, mamá, ven, siéntate y vamos a respirar. Eso Claro, claro. me gustó muchísimo. Y es parte del Y yo modelaje que creo decías. exactamente, y más adelante igual vamos a hablar un poquitito justamente de eso, de poder decirle a los niños lo que nos pasa, porque los niños se dan cuenta, los adolescentes también, y muchas veces pensamos que ellos no nos tienen que ayudar a nosotros, sino nosotros a ellos, o nosotros estar para ellos, y a Totalmente. veces no valoramos cómo ellos también pueden estar para nosotros y pueden entender cuando les explicamos con palabras sencillas, porque no tengo que contarle todo lo que me pasó en el trabajo, pero sí puedo decirle y obtener esa ayuda y ese apoyo que el niño o el adolescente también me pueden dar de vuelta, ¿no? Y a veces, ¿sabes? Hay estas ideas de que, hey, no le voy a contar lo que me pasó porque no le quiero transmitir mi Mm, estrés, no quiero que sepa exacto, lo difícil que la está pasando mamá en la calle. Y sí y no. Así como lo decías, no es tan necesario contarle a detalles, pero tú bien puedes decirle de forma concreta en una sola oración, mamá necesita un tiempito, ahora vengo contigo. Y eso es lo que vamos a ver, no quiero adelantarme tanto, pero eso es lo que vamos a ver un poco en la parte de recomendaciones que vamos a ir viendo poco a poco qué podemos hacer. Hay una pregunta ahí que estaba haciendo alguien en el chat y decía que cómo darnos cuenta que está viendo este desgaste, que me estoy sintiendo mucho más estresado, que ya las cosas no están siendo como antes, ¿no? Entonces, a ver, eh, existe esta creencia de que apenas empezamos con terapia psicológica, apenas empezamos un proceso terapéutico, va a ser casi que mágico y ya la semana siguiente voy empezando a sentir cambios. Y no es tan así, ojalá fuera así, pero se requiere de un concepto clave y se requiere de disposición. Se requiere de disposición y de apertura a hacerlo distinto y practicar exacto. consecutivamente, ¿no? Entonces, una habilidad que nos va a ayudar muchísimo es la habilidad de darnos cuenta, Mm, habilidad de notar qué es lo que me está sucediendo. Porque precisamente, como hacía la pregunta la persona en el chat, va a pasar de que continuamente vamos a experimentar emociones desagradables como ansiedad, quizá enojo, muchas veces ocurre también tristeza, frustración. angustia, pero, frustración también. En antes pusiste un ejemplo que me gustó muchísimo, Tiare, y tiene que ver con un tema de pareja
o quizá familiar, ¿no? De que nuestros seres queridos, nuestros familiares cercanos nos den información o nos den esta retroalimentación negativa, como, por ejemplo, es que tú nunca haces la cosa bien y por eso el niño está llorando. Entonces, este tipo de validación, de invalidación, mejor dicho, De inválido. Mm, exacto, este tipo de invalidación tiene efectos negativos a corto y a largo plazo, tanto para la relación de pareja como para la persona individual que recibe este tipo de retroalimentación. claro, claro. Entonces, va a ocurrir, ajá, ibas a comentar algo. No, 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 es que justamente con lo que estabas hablando de cómo darnos cuenta, eh, yo creo que justamente, y hemos estado escuchando mucho en el último tiempo todo el tema de mindfulness o de conciencia plena, como también poder darnos cuenta y empezar a ver cuáles son, cómo va cambiando nuestra actitud, cómo nos vamos poniendo un poco más sensibles, cómo nos vamos poniendo con menos paciencia, un poco más reactivos, que yo creo que esas son las señales que podemos empezar como a tomar en cuenta sobre mí mismo para tomar conciencia de que de repente necesito empezar a practicar el autocuidado. Y tú dijiste algo súper importante, José Enrique, esto de que no es automático, o sea, esto yo no lo voy a lograr haciéndolo una sola vez. Lo que les vamos a comentar ahora, el par de tips que podemos utilizar. Esto es algo que tenemos que practicar todos los días, todo el tiempo. Tenemos que estar todos los días haciendo algo que sea de autocuidado, todos los días consciente de lo que nos está pasando, consciente de cómo yo empiezo a sentirme un poco agotada o cómo yo estoy mucho menos paciente con mis hijos o con la gente que vive en mi casa o que estoy más reactiva. Yo creo que lo primero es darse cuenta. Y yo creo que eso lo hemos escuchado muchas veces. O sea, el primer Sí, paso y la mitad del camino recorrido es darse cuenta de que necesitamos eh, darnos un poquito de cariño, un poquito de autocompasión, de reconocerme que estoy cansada, que no tiene nada de malo estar cansado, que no tiene totalmente. nada de malo sentirse agotado con lo que estamos viviendo. Yo creo que en ese sentido todos estamos, ahí dicen que no en el mismo barco, pero estamos como en el mismo lugar. Todos estamos cansados, todos estamos estresados, muchos con salarios reducidos, muchos con mucho más trabajo de lo que tendrían estando haciendo las Exacto. cosas presenciales, ¿no? Sin empleo, mucha gente también. Mucha gente sin empleo, Sin exactamente. empleo, ¿no? Entonces, eso, la habilidad de darnos cuenta, de notar cómo me estoy sintiendo. Muchas veces ocurre algo curioso, Tiare, y es que el papá, la mamá, el abuelo, el tío, quien fuese que está cuidando a los niños, que hay que acotar que esto no es nada fácil, el rol paterno es bastante exigente, bastante demandante, no se da cuenta cuando ya gritó, sino hasta cuando ya gritó. No se da Exacto, cuenta que gritó, sino hasta exacto. cuando ya lo hizo y dice, Chuso, creo que le grité, o está llorando y eso me hace enojar más porque creo que no me debería estar actuando él de esta manera, ¿no? Entonces, el darnos cuenta, este que estamos conversando, el notar, tiene que ver con notar el impulso. Y para notar el impulso, tengo que conocer cómo funciona el enojo, cómo funciona la frustración. Y es que probablemente muchos pacientes me dicen, José, cuando yo me estoy enojando, empiezan a aparecer un montón de pensamientos, como por ejemplo, este chiquillo no me hace caso, siempre lo mismo con él, le he hablado tres No es veces, justo. no es justo que me esté pasando esto a mí. Entonces, cuando Exacto. empezamos a notar estos pensamientos, yo creo que es una señal, ¿no? Es una señal de Mm. tomar un espacio, tomar unos 3 minutitos para mí y entonces luego actuar, ¿no? Este tiempo va a ser de mucha ayuda en este sentido. Otras personas me dicen, no, es que empiezo a hiperventilar, comienzo a Mm. respirar muy rapidito, muy corridito, comienzo a respirar, los músculos se me ponen tensos, algunas personas sienten hormigueo por las extremidades. Entonces, La sensación de agobio en la cabeza, de como que estoy lleno y que no puedo más, como lo escribe alguien aquí, ARCGL, que está agotada y sobrecargada mentalmente. Entonces, claro, esa sensación de agobio también es importante notarla, ¿no? claro, y tiene sentido que te sientas así, de hecho, porque Claro. tienes más trabajo, estás en casa, llevamos 6 meses donde nuestra rutina ha cambiado inmensamente. Estamos en una curva de aprendizaje que no termina de bajar. Estamos, yo creo que en ese pico todavía, donde estamos viendo cómo nos acomodamos, donde estamos viendo qué cosas nos están funcionando y no terminamos de aprender. Tiene bastante sentido, de hecho, y es bastante natural que se sienta de esa manera, ¿no? Entonces, Y, eh, y yo ajá, creo que también, disculpa que te interrumpa, yo creo que también poder reconocer que, claro, en momentos
prepandémicos, nuestros hijos estaban en la escuela desde las 7 de la mañana hasta las 2 3 de la tarde, dependiendo del turno o dependiendo de qué tan tarde salían de la escuela, que eran momentos en que nosotros, de alguna forma, teníamos para concentrarnos en otras cosas. Entonces, en este momento no es solamente concentrarme en el trabajo, sino que en el niño, o en lo que está haciendo y quién hizo la comida, y si no tengo a nadie que me ayude, entonces tengo que parar para ir a hacerla. Y también tenemos que reconocer que hay veces que nuestros jefes o nuestros supervisores eh, no están pasando por lo mismo que nosotros, pero no pueden ver que quizás tenemos que bajar un poquitito, tenemos que ser más conscientes de los tiempos de los demás, porque ya el tiempo no se está viendo de la misma forma que se veía No, antes. no, definitivamente que no, no, Mm, para nada. Y yo creo que no es no solamente para para ti, para mí, Tiara, que también experimentamos estas sensaciones a veces, sino para muchísimas personas a nivel mundial, ¿no? Y hay dos cosas ahí que tú mencionabas, cuando estabas relatando esto de que estoy en el trabajo, tengo que poner la atención a los pelados, tengo que ver quién hace la comida, yo me sentí estresado imaginándome en un contexto como ese, porque es que claro, es agotador, ¿no? Y desde ahí, desde ir nombrando esas cosas, se pueden ir tomando acciones distintas, como por ejemplo, que adelantándome un poquito, planificar una agenda de actividades de lo que voy a hacer, ver en qué momento puedo estructurarle una serie de tareas con tiempos al niño para que pueda hacer también. Entonces, se requiere de disposición, de darme cuenta de que el hecho de, por ejemplo, levantarme 15 o 20 minutos antes de iniciar mi jornada laboral, hey, eso no me funciona. Entonces, porque ¿qué pasa? Que si lo sigo haciendo continuamente, día tras día, eh, y no me detengo a observar, a notar qué es lo que está sucediendo, a largo plazo va a venir las complicaciones y nos vamos a claro, empezar a sentir mal, ¿no? Van a venir la serie de efectos negativos. claro. Y yo creo, José Enrique, que justamente este es el momento como de empezar a contarles a las personas que nos acompañan un poco qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos hacer para empezar a tener espacios de autocuidado, a tener espacios en donde yo pueda dedicarme unos minutos a mí, en donde yo pueda como recobrar un poquitito eh, eso que en algún otro momento tuve y que hay veces que pensamos que es imposible por la situación que vivimos. Y tú dijiste algo hace un ratito como de tener la disposición. O sea, yo creo que para poder hacer estas cosas que les vamos a decir ahora, tenemos que estar conscientes que podemos tomarnos esos minutos. A veces sentimos tanto agobio que decimos, ya no tengo ni un minuto más, quiero que el día tenga más horas. Esa es Y lo clásica. que en realidad tenemos, exacto, lo que en realidad tenemos que ver es cómo estoy dividiendo mi día, cómo estoy estructurando mi rutina, que siento que no tengo más tiempo. Entonces yo creo que justamente, y ya adentrándonos un poco en estas recomendaciones, el hecho de tener una rutina es, yo creo que como para mí lo principal, ¿no? Ahí, para mí dentro de eso entran varias cosas, pero poder tener una rutina en casa establecida, que se pueda cumplir, que no sea eh, irreal, que sea realista, Claro, que sea apegada a tiempos reales, no a lo que a mí me gustaría que fuera o a lo que yo quiero que sea, sino a lo que realmente existe, nos puede ayudar justamente a planear nuestras actividades de una manera más concreta y a diseñar espacios en donde yo pueda tener un momento para mí, en donde yo pueda tener un momento para compartir en familia. Y yo creo que en ese crear rutinas está justamente también definir un poco los espacios. Yo he escuchado últimamente mucha gente que está trabajando en su cuarto o en su cama, incluso gente que trabaja con la computadora encima del estómago mientras está sí, acostado porque o hace mucho calor o no tiene otro espacio en la casa. Y eso también nos quita como ese espacio que nos da nuestra habitación, nuestra cama de descanso. Entonces ya deja de ser percibido como un espacio, el para santuario que yo tengo en descansar. donde yo ya me recojo para descansar, sino que se convierte en mi lugar de trabajo. También Comer, pasa mucho eh, comer, exacto. comer, También pasa, comer mientras trabajas, perdón, ¿no? Te decía comer mientras trabajamos, el almuerzo, comer almorzamos en mientras la compu. exactamente. Y por ejemplo, el hecho de trabajar en la sala, ponte tú, y que los niños también jueguen en la sala. Entonces, eso ya se transforma en un momento que empieza a subirnos la ansiedad, o empieza a subirnos la frustración, o incluso el enojo, porque entonces, claro, yo estoy trabajando, me tengo que concentrar en lo que me está pidiendo este compañero o mi jefe, mientras están los chiquitos jugando aquí, y yo necesito que se callen y no me hacen caso. Entonces, claro, poder definir las rutinas y definir espacios
nos va a ayudar también a poder darnos cuenta en qué momento de nuestro día hay un espacio para que yo me pueda dar ese autocuidado y ese momento como de conexión conmigo misma, con mis necesidades, con mis, eh, con conectarme con lo que a mí me está pasando, ¿no? Claro, Entonces creo claro, que eso es un primer punto que nos podría ayudar como a establecer, y ojo, y la rutina no tiene que ser rígida, ¿ah? claro, Porque a veces pensamos que si no la cumplo al pie de la letra entonces no va a funcionar. estoy La mal. rutina justamente tiene que ser una rutina que sea firme, pero que sea flexible, que también me permita meter en ella algún momento divertido con los chicos o algún momento entretenido para mí, en donde yo pueda justamente transformar esta rutina en algo entretenido que no sea aburrido de todos los días lo tengo que hacer exactamente igual, ¿no? Sí, No sé sí. qué opinas Y tú. sí, no, totalmente, totalmente. De hecho, me hace traer a memoria, recién empezó la pandemia, una de las pacientes que veíamos presencial, nos pasamos y nos mudamos a la parte de la virtualidad, las atenciones virtuales, y la mamá me decía, licenciado, las cosas no están yendo bien en casa, yo me siento más agotada, eh, Karina está teniendo más problemas, no quiere levantarse temprano para, ir para sentarse con la computadora, etcétera. Me comenzó a mencionar una serie de comportamientos que estaban impactando en la calidad de vida de ellos como familia, ¿no? Entonces, una de las cosas, de las recomendaciones que empezamos a hacer fue a hacer una rutina en las que agregaran este tipo de actividades como eh, actividades de aseo antes de acostarnos, perdón, antes de sentarnos a dar clases, por ejemplo. Luego de la clase podemos tener un tiempo de receso con la computadora, con la tableta, Mm, ¿sabes? Una serie de rutinas para el niño y también simultáneamente hicimos una serie de rutinas para la mamá. Es decir, porque ella decía, no me queda tiempo, yo no puedo sacar el chance porque apenas termino de aquí, tengo que tirarme para la cocina a hacer la cena, entonces es complicadísimo, José. Entonces logramos de que mínimamente 3 días a la semana ella empezara una rutina corta de ejercicios y ella empezó a percibir que el estado de ánimo y la sensación de alivio y de placer empezó a cambiar. Y fue producto de esto, no fue producto de que ella hacía actividad física de baja intensidad antes de la pandemia. Entonces, como todo cambió, los gimnasios cerraron, los parques también, apenas empezamos a programar este tipo de actividades, el estado del ánimo cambió por completo. Así que claro. tomo lo que dices, la rutina es súper indispensable y como decías a lo último, ¿no? Si un día no podemos cumplirla porque nos tuvimos que quedar hasta tarde en el trabajo, tipo 7 de la noche, que puede pasar, es parte de lo que puede ocurrir también, no pasa nada. Date el chance de equivocarte un día, date el chance de Esa que no te salga. autocompasión. Claro, exacto, la autocompasión es clave en esto. Date el chance de que, hey, hoy no fue el mejor de los días, pero, ¿sabes? Mañana vamos a ver qué acomodo en el horario. De repente quizá me tenga que levantar más temprano para poder hacerlo, o ya en la tarde voy a poner límites, que ahorita vamos a hablar de los límites, y a las 5 de la tarde apago la computadora y empiezo mi rutina media hora después de haberme levantado. Y eso me encantó porque el estado del ánimo y las relaciones en casa también fueron cambiando sustancialmente, Tiare. Y con lo que dices, me conecta mucho con el tema de tener una lista como de prioridades y de poder reconocer qué cosas yo puedo dejar un poco para después, qué cosas realmente tengo que hacer hoy, qué cosas pueden esperar un poco. Y yo creo que ahí el tema de la autocompasión también es vital. O sea, si yo barro todos los días, hoy no barrí, no va a pasar nada. No va a pasar nada, no significa que ahora me voy a infectar o que si hoy no barrí. Entonces, Claro, claro, hay veces que somos muy autocríticos cuando no cumplo algo de esta rutina o cuando no hago algo que supuestamente tenía que hacer. Pero entonces ahí justamente no estamos gestionando nuestro tiempo de manera correcta, porque claro, si yo lo tengo bien dividido y yo sé que hoy me faltó esto, mañana yo me puedo parar un poquitito más temprano y hacerlo, o también claro. reconocer que esto no es vital de hacer hoy. Me acuerdo en una conversación con algunas mamás de la escuela de mi hijo, de compañeritos de mi hijo, eh, alguien decía, antes yo
doblaba toda la ropa apenas la lavaba, eh, y ahora voy dejándole a cada uno su ropa recién lavada encima de la cama y cada uno se la tiene que doblar, y si no la quieren doblar, se la pondrán arrugada. Porque además igual los ven de aquí para arriba. Entonces, claro, es como también poder decir, oye, en este momento quizás no es absoluta y totalmente necesario que yo planche los pantalones. Porque claro, a mí me están viendo de aquí para arriba, si los pantalones están arrugados, nadie se va a dar cuenta. Y yo creo que es como poder tomar conciencia de aquellas cosas que sí son prioridades y aquellas cosas que pueden esperar, que me puedo dar permiso de que se hagan después. Entonces yo creo que ese también es otro puntito que podría ayudar a las personas que nos escuchan, a nosotros mismos también, como a tomar Sí, conciencia de este espacio de autocuidado. Porque esos 20 minutos que yo estaba doblando ropa, yo puedo sentarme y de repente escuchar un par de videos que quería escuchar, de repente puedo ver un ratito de una serie, de repente puedo leer un libro, de repente me puedo tomar 20 minutos más en el baño, en vez de bañarme corriendo y poder cantar en la bajo la ducha. ducha. A mí me relaja muchísimo, exactamente, o tomar una ducha un poco más larga. Entonces yo creo que también esa parte de priorizar y de reconocer que no todo lo tengo que hacer enseguida es también vital y un punto adicional para este autocuidado, ¿no? Sí, eso me gusta porque ocurre en muchísimas familias el tema de que ocurren dificultades en la comunicación, de poder expresar que necesito tu ayuda en este momento, de poder delegar ciertas tareas. Ocurre tanto en parejas, ocurre tanto en la relación materno-filial también, ocurre de hecho en muchas relaciones. Entonces, eso que comentabas del ejemplo de la mamá que decidió, mira, ya yo no voy a doblarle la ropa a los pelados y que ellos de ahora en adelante lo doblen, es un tiempo que está ganando ahí, ¿no? Exacto. Con una familia me ocurría el hecho de que la mamá eh, se autoexigía ella misma a tener la casa limpia y las demás personas quedaban sentadas. Entonces, ella empezó a delegar funciones y a pedirles, ¿no? Hey, necesito que me apoyes con esto, esto y esto, porque me siento agotada. Me siento agotada. Es parte de la comunicación que también es indispensable. Exacto. Y en ese punto has tocado un punto súper importante, José Enrique, porque muchas veces pensamos que nuestros hijos no nos van a entender o que no van a comprender lo que les estoy pidiendo o que no van a querer cooperarme. Yo creo que cuando yo soy asertivo en la forma en que lo comunico, estamos hablando de que obviamente si yo se los grito y los regaño y estoy todo el tiempo como encima del pelado, obviamente Sí, el chico no me va a querer escuchar, se tapa los oídos, digo, no oigo, no oigo, soy de palo, ¿no? Entonces, también poder ser honestos con nuestros hijos, decirles, ¿sabes qué? En este momento mamá está cansada, necesita que ayudes, necesito que hagas esto, necesito que me des un par de minutos de silencio para hacer esto otro. Y yo creo que poder decirle a nuestros hijos y confiar en que van a poder escuchar. Hay veces que me ha pasado un poco en la consulta que siento o me da la sensación de que los papás piensan que sus hijos no van a entender. Y los chicos entienden mucho más de lo que nosotros entienden, pensamos. entienden. Entienden todo, son esponjas, los ven. Yo recuerdo hace muchos, muchos años, Esteban chiquito, mi hijo se llama Esteban, eh, me acuerdo que yo llegaba tarde de la consulta y un día, por primera vez en la vida, me dice, mamá, yo no quiero que tú trabajes más. Y yo le dije, pero papito, ¿cómo? Mamá no puede dejar de trabajar. Entonces me decía, es que tú siempre vienes brava del trabajo. Y en ese momento yo caí en cuenta que justamente venía cansada, no era que venía brava, él lo interpretó de esa forma, pero claro, Claro, yo venía cansada, probablemente con el ceño fruncido, sin reírme tanto. Entonces, claro, yo dije, yo no le voy a hacer esto a él. Yo le expliqué que era lo que pasaba, que llegaba cansada, y obviamente tomé conciencia de tratar de llegar con otro mood a la casa para que él justamente no lo percibiera de esa forma. claro. Yo creo que también esa parte de poder explicarle a nuestros hijos sobre la situación, sobre lo que está pasando en el trabajo, que estoy agotada, que me están exigiendo mucho, también nos ayuda a que ellos vayan tomando conciencia. Y nos ayuda también a nosotros a reconocer la necesidad, y estoy viéndola mientras van pasando algunos mensajitos que nos están poniendo de algunas Sí, personas, de poner un límite. total, Y yo Tiara. siento que eso está siendo súper difícil para mucha gente, de Claro, poner límites con el trabajo, de ponerle límites a los chicos, de ponerle límites incluso a las personas que viven con nosotros. Hay mucha gente que está trabajando eh,
sobre tiempo, que tú escuchas que están contestando mensajes a las 10 de la noche, a las 11 de la Un noche, domingo cuando también. en, cuando en teoría el trabajo terminó a las 5 de la tarde, o incluso algunos que están en media jornada que siguen trabajando hasta altas horas de la noche. Y yo creo que ahí, además de que sería ideal, obviamente, que nuestros jefes y nuestros colaboradores se dieran cuenta de que esto no es sano para ninguno, es nosotros también aprender a poner un límite, también nosotros aprender a decir, ¿sabes qué? Después de cierta hora yo me desconecto del teléfono o me desconecto del correo porque necesito un espacio para mí. Y yo creo Claro, que esa parte no la estamos pudiendo hacer. sí, Y no estamos pudiendo como decir, necesito, en algún live lo comentamos, de cómo darme este time out, darme yo este tiempo fuera de desconexión. 20 minutos no va a afectar mi sí, trabajo. definitivamente. Y a Y, veces, mm, un poquito lo sí, que dime. comentaba alguien por aquí que decía, no me puedo desconectar del trabajo y de la familia. Pasa eso, ¿no? Tú comentabas, hay que poner límites, pero ¿cómo ponemos límites? No es tan fácil como que te lo digan dos psicólogos y a Ujú, partir de afuera voy a poner límites porque no es tan fácil. Requiere de lo que comentábamos ¿verdad? en antes, requiere de disposición y empezar a practicarlo. Cuestiones sencillas, acciones sencillas como agarrar el teléfono después de las 5 de la tarde y quizá ponerlo en silencio. Por ejemplo, eh, el correo electrónico lo voy a desactivar después de tal hora. Por ejemplo, sentarme en mi hamaca, sentarme en la terraza o un espacio, tu espacio favorito de tu casa. Hay gente que les encanta, por ejemplo, la terraza, la lavandería, cualquier espacio y que en ese momento voy a ponerme a escuchar un video del último concierto de mi artista favorito, por ejemplo. Eso es poner límite también, es parte de poner límites y de que cuando tu niño se acerca a decirte, mamá, mamá, quiero por favor prepárame algo, tú te acerques, te bajas al nivel de él y le dices, mi amor o papá, mami en este momento o papi en este momento está ocupado. Necesito que me des unos 10 minutos, yo luego voy contigo y te voy a pedir que me ayudes a hacerte ese empareado, ¿ok? ¿Qué te pidió mamá? Que me dejes tranquila en este momento, por favor, ¿ok? Entonces, dale, ya voy contigo. Entonces, se trata de eso, de comunicárselo, porque ellos también tienen la capacidad de entender. Solamente que hay que bajarnos a su nivel, mirarle a los ojos, pedirle que nos escuche y pedirle cómo me siento en este momento. Y ahí le estamos modelando comunicación asertiva también. Le estamos modelando de que Claro. mamá también tiene cosas importantes en las que sentarse y hacer cosas por sí mismas. Una cosa que está pasando bastante, Tiara, que tú comentabas, es el tema de la sobrecarga de trabajo. Y a veces está este pensamiento de que yo debo funcionar de más porque me da miedo que mi jefe piense que no estoy laborando porque estoy en mi casa. Eso tiene múltiples factores y es un tema que pudiéramos cubrir en un live completo, pero si continuamente has visto de que todos los días en tu trabajo son urgentes, los últimos Mm. 4 domingos he estado conectándome en la computadora para responder correos. Si antes me quedaba hasta las 6, ahora me estoy quedando hasta las 8 de la noche. Algo está pasando. Yo creo que es una señal y son informaciones, son señales de que, hey, alerta, alerta, debo desconectarme un rato, ¿no? Pero Claro. con disposición. No, no, Y no, no es tan válido de que todos los días sean urgentes. Hay que, exacto, ¿no? exacto. Y aquí Rus Daniel 25 pone algo que nos pasa a muchos, que es pensar que si me están escribiendo es porque es urgente. Y recordé justamente una conversación con alguien hace un tiempo en la que yo le preguntaba, bueno, ¿y si te escribieron a las 2 de la mañana un correo sobre un servicio que tienes que dar? A las 2 de la mañana no lo vas a poder dar. Lo vas a poder dar igual al día siguiente. O sea que si tú contestas ese correo a primera hora del día siguiente, igual vas a darle el mismo servicio que le hubieses dado si hubieses contestado el correo a las 2 de la mañana. Entonces yo creo que también ahí es cómo nosotros nos decimos ciertas cosas o cómo nosotros elegimos creernos ciertas cosas. Y yo sé que hay Claro, situaciones muy particulares, tú y yo somos psicólogos y en algún momento hemos tenido un paciente que se ha desregulado y que ha necesitado de nosotros a una hora que no es la habitual. sí, Yo también reconozco que eso se puede contestar y eso que puede ocurrir. nosotros, y debemos quizás afinar los criterios de la urgencia,
porque hay veces que es tanta la presión que sentimos que pensamos que todo es urgente. Pero cuando yo empiezo a priorizar, me doy cuenta que, bueno, esto no es tan urgente, esto puede esperar un poquitito. Este mensaje sí es urgente y yo lo tengo que atender. Porque no es que no lo voy a leer, pero de repente lo leo y digo, ok, esto puede esperar hasta mañana. O de repente lo veo y digo, oh, esto sí no puede esperar y puedo tener la opción de contestarlo. Claro, Había dos cosas adicionales que quería comentarte, José Enrique, y quizás darle espacio a alguien si quiere preguntar algo. claro, Era uno, como otro tip de acumular emociones positivas. Y me encantó esto, lo aprendimos en terapia dialéctica conductual, eh, la acumulación de emociones positivas, justamente como llenar el tanque de gasolina. Y lo lleno de estas emociones positivas, de estas situaciones positivas o de recuerdos positivos, que me ayuden a enfrentar de repente algunas situaciones de alto estrés o que me ayuden como a no sentirme tan desgastado. Y hay gente que dice, pero es que en este momento no hay tiempo o en este momento no hay plata para hacer cosas o para acumular estas emociones positivas. Y muchas veces no nos damos cuenta que cosas tan sencillas como escuchar música, como sentarme a tomarme un café, que me puede demorar 10 minutos, pero son 10 minutos en que yo me tomo el café oliendo mi con café atención plena. rico, sin interrupciones. ¿Perdón? No Un te café con escuché. atención plena. Un café con atención plena o tomar una ducha con atención plena. eh, Empezar a acumular ese tipo de cosas. Y claro, por ejemplo, comerme un postre que me guste puede ser un momento, o sea, parte de esta acumulación de la emoción positiva. eh, Leerme un par de páginas de aquella novela que tengo ahí guardadita y que de repente no la he visto por un tiempo, incluso darme esos guilty pleasures que dice la gente de ver una serie que me gusta, de ver media hora de un programa o de ver una hora de un programa. No tienen que ser actividades costosas, no tienen que ser actividades en las que yo gaste mucho tiempo. A mí me encanta cantar, por ejemplo, y cuando yo puedo cantar, yo me alivio y me canto una canción entretenida y yo misma me río de mis desentonaciones y lo paso bien, pero claro, ese es mi momento positivo. Entonces yo creo que Claro, nosotros también podemos empezar a revisar y reconectarnos con aquellas cosas que en algún momento llegamos a disfrutar, que no tenían necesariamente que ver con gastar, ni salir, ni pagar por ciertas cosas, que bueno, que en este momento igual no podemos salir a muchos lugares. Entonces, poder reconectarnos con eso y asimismo también empezar a ser un poco más realista. sí, Saber que el día no tiene más de 24 horas y que sí, parte de esas 24 totalmente. horas yo las tengo que utilizar para dormir, poder ser realistas y dejar de ser tan perfeccionistas. La Dejar- perfección y la pandemia no combinan. Esas dos cosas no combinan para nada. sí, Porque no podemos querer en este momento ser perfeccionistas. No puedo querer que en este momento no pase el señor que está vendiendo verduras en plena reunión o conferencia y que se oiga que atrás pasó el señor vendiendo las verduras. Y entonces eso me causó mucha frustración. Pero ahí tengo que aceptar que eso es parte de lo que nos está pasando a todos. Yo creo que a más de cuatro que estamos en línea en este momento nos ha pasado que estamos en plena conversación y pasa alguien o vendiendo verduras o anunciando que tiene un carrito que está vendiendo pan o que se quiere llevar el hierro viejo, como me decía mi hijo en estos días. Viene el señor del hierro viejo. Entonces, claro, claro, eso me puede causar mucha frustración si yo estoy buscando que el momento sea perfecto. Pero si claro. yo logro aceptar que este momento, así tal cual como está, con el señor del hierro viejo pasando afuera, o con mi hijo preguntándome algo que no lo está haciendo a propósito, ese momento igual es perfecto. Entonces, si yo logro ser más realista, si logro estar más consciente de que esto es lo que está pasando, que no tiene que ser de Claro. otra forma, yo creo que también es una forma de autocuidarse, ¿no? Porque empezamos a tener expectativas muy altas de las cosas y esperamos que sea perfecto y esperamos que sea de X o Y manera y eso a nosotros nos pone mucha presión. Y a la vez Sí, empezamos entonces a querer presionar a los que están a nuestro alrededor para que ellos sean perfectos. Y ahí vienen todos estos conflictos familiares de por qué no lo hiciste o por qué no lo hiciste a tiempo, tú yo te pedí esto. Entonces yo creo que esas dos cositas para mí era muy importante que la gente las pudiese escuchar también, ¿no? claro, claro. Y yo creo que el mejor aliado de la perfección, me río un poco porque eso me ha ocurrido, eso me ocurre en consulta, me ocurre conmigo mismo, que a veces las expectativas muy altas y el mejor aliado, mi mejor aliado en esto de del perfeccionismo ha sido la autocompasión. Es como, la autocompasión significa, Exactamente. hey, date el chance de que hoy no te salga como tú querías. Date el chance de que hoy no pudiste correr 3 kilómetros y que 2,5 estuvo bueno.
de que 2.5 estuvo bueno porque la noche anterior te quedaste trabajando hasta tarde, ¿no? Y es natural que no puedas hacerlo hoy. Quizá mañana te salga mejor, porque entre más autocríticos seamos con nosotros mismos, más incrementa la sensación de malestar y consigo la sensación de malestar trae de que nos sintamos, de que nuestro sistema anímico baje también y que las conductas que tengamos probablemente no vayan acorde con las cosas que son importantes para nosotros. Mm, mm. Aquí pone Virginia Noriega que la perfección trae infelicidad y sí, definitivamente, buscar la perfección es buscar algo que realmente no existe, que no tiene una definición clara, porque lo perfecto para mí no necesariamente es perfecto para el otro. Y Claro, claro, eh, en este momento el tema de aceptar y de autocompasión son como la vitales, porque aceptación. además esa autocompasión nos va a permitir también ser compasivos con los demás. Yo no puedo pretender ser compasivo con el otro si yo no soy autocompasivo conmigo. Yo no puedo pretender que el otro aprenda a ser compasivo si yo no logro serlo conmigo mismo. Y esa palabrita me encanta, de poder tener conciencia de que a veces necesitamos justamente darnos ese abrazo, darnos ese cariñito, decirnos, hey, está bien, no lograste hacer los 25 minutos de ejercicio que querías hacer hoy, hiciste 20, vas a recuperar esos 5 minutos en otro momento. Claro, Y no es grave. Y yo creo que en ese sentido hablábamos al principio del modelo y de los modelos. Yo creo que ese modelaje también para nuestros hijos o para las sí, personas que nos rodean son importantísimos. Yo desde que empecé mi carrera psicológica, creo que una de las cosas que siempre tengo en mente es que todas las personas que van al psicólogo, las personas que en algún momento escuchan este tipo de lives o se conectan con cosas que quieran aprender, son agentes de cambio. sí, Y yo creo que en este momento nosotros somos agentes de cambio. Y yo sí, modelar una conducta distinta, una conducta de autocompasión, una conducta de autocuidado, una conducta de paciencia o de mindfulness, de conciencia plena, también hace que el que está al lado lo quiera imitar. Entonces te veo sí, tranquilo y te pregunto por qué estás tranquilo y quizás yo te puedo contar porque, bueno, porque estoy un poco más consciente de lo que me gatilla, un poco más consciente de mis límites, estoy teniendo un momento de conciencia plena, y el otro también va a decir, ok, yo quiero sentirme así, yo no quiero sentirme tan abrumado. Entonces yo creo que en esa totalmente. parte es súper importante poder no solamente hacerlo, aprenderlo, sino que poder transmitírselo al otro, ¿no? Claro, una pregunta que yo quiero, una cosita que quiero dejarle a las personas que están aquí conectados con nosotros es que se pregunten, ¿no? ¿Qué puedo hacer a partir de hoy? ¿Qué cositas puedo hacer a partir de hoy? Quizá no sea el momento para empezar o quizá no sea la hora para empezar una actividad, pero sí puedo, por ejemplo, agarrar mi agenda y comenzar a separar un espacio para que a partir de mañana, desde antes de empezar la jornada del trabajo o ya terminando la jornada de trabajo, puedo empezar a hacer esto que tanto había querido hacer por mucho tiempo. Y no sabía que yo podía hacerlo, no sabía que yo tenía el chance, porque pensaba de que, ¿sabes? Tengo que trabajar, soy padre, tengo que cocinar, tengo que hacer el estudio con él y pensé que no tenía la oportunidad de hacerlo. Entonces, les dejo con esto de qué puedo hacer a partir de este momento para hacer las cosas distintas, porque se requiere, como hemos hablado durante todo el live, de disposición para poder empezar a hacerlo. No es tan mágico y no es tan fácil, pero sí es posible hacerlo y sí tiene efectos positivos a corto y a largo plazo. Y me quedo con eso que tú comentabas, Tiare, de número uno, acumular emociones positivas, acumular momentos de placer, momentos en que sintamos dominio en esas actividades que son placenteras para nosotros y que nos encantan y que, ¿sabes? Cuando tenemos un día complicadísimo en el trabajo, de esos días que salimos, que no queremos hablar con nadie, hey, Mm. siéntate y escucha tu música favorita, o hey, siéntate y llama a alguien si eso te hace contento, pregúntate qué es lo que necesito ahorita. Y me quedo con Total. otro que comentabas de ser realista y de poner a dormir un poquito el perfeccionismo, porque hay que darle descanso al perfeccionismo. Así es que no sé si había otra pregunta por ahí, algo que quieran comentar. A ver, creo que sí. Aquí Virginia comenta que le encantó la palabra del perfeccionismo, perdón, de la autocompasión, que no la De la conocía. autocompasión. Sí, no conocía la palabra autocompasión y es el mejor aliado cuando tenemos conductas perfeccionistas.
exacto. Y hay que empezar a hacerlo, no hay que empezar a darnos el chance de que las cosas no nos salgan bien, de reconocer de que no está siendo fácil. No sé si quieres que nos despidamos con algún mensaje, unas últimas palabras que tú quisieras darle a la gente, Tiare. Yo creo que para mí, yo creo que ya hemos dicho todo lo que queríamos comentarles. Para mí ha sido un placer poder compartir este espacio contigo y definitivamente con aquellas personas que se conectaron con nosotros. Creo que con lo que me gustaría que se fueran es con que justamente que no lo hagamos exactamente como lo habíamos planeado no significa que no va a estar bien. Yo creo que poder aceptar que tenemos que tener un espacio para nosotros, el tema siempre de darle vuelta a esto de la mascarilla, que yo tengo que estar bien para que el otro pueda estar bien. Si yo no estoy bien, ¿cómo le pido al otro que esté bien? Es importantísimo. Los invito a que sigan escuchando los lives de la Clínica Hospital San Fernando y del Instituto Panameño de Terapia Familiar y de Pareja. Igual nos pueden buscar en la página del instituto. José Enrique y yo estamos ahí y pues agradecerle su atención, agradecerle su compañía el día de hoy. José Enrique. Tiare, sí, me ha encantado también poder compartir contigo. Creo que las personas también han hecho preguntas, ahí comentan buenísimo, muchas gracias, esperamos el próximo tema. Yo creo que lo que yo les dejo es, a ver, empecemos con una agenda, empecemos con una planificación de actividades que podamos empezar a hacer pronto. Ya pasado mañana es tarde. Mañana mismo empezamos con algo, por favor. Y aunque sean 5 minutitos de vacacioncita para ti, porque te lo mereces y porque tienes el chance de poder hacerlo. Y respetar los límites. Respetar los límites es decir, hey, hoy, primer sábado, perdón, primer domingo de la pandemia que no voy a tocar la computadora y lo voy a respetar. No voy a hacerlo. Eso también Exacto. te va a aportar muchísimo y va a ser de mucha ayuda en tu proceso del autocuidado. Así que finalizamos con esto. También les invito a que sigan la cuenta del Instituto de Terapia de Pareja y Familia y la cuenta del Hospital y Clínica San Fernando. Saludos a todos. Muchas gracias, buenas noches.